Ok, buenas. Estamos en el laboratorio de circuitos 2. Vamos a trabajar hoy diagramas de Bode. La idea es hacer una explicación sobre lo que significa el diagrama de Bode, cómo obtenemos el diagrama de Bode para un circuito y cómo hacemos desde la parte práctica para realizar o para encontrar el diagrama de Bode, por lo menos el de magnitud. Hoy hablaremos del diagrama de Bode de magnitud. Muy bien. Teniendo un circuito cualquiera como el que vemos en la pantalla, ese circuito consta de una fuente, una bobina, un condensador y una resistencia. Estamos definiendo un voltaje de entrada o voltaje del generador y un voltaje de salida, que es el voltaje sobre la resistencia. Pasamos entonces a colocar los valores de impedancia de este circuito L, C y R en impedancia. Entonces este circuito sería de la forma que ando aquí dibujando. La impedancia sería Ls, 1 sobre Cs, y esto es R. Este es mi nodo de referencia. Este es el voltaje del generador. Entonces la función de transferencia GDS va a estar en términos del voltaje de salida en S respecto del voltaje del generador en S respectivamente. Para ello entonces voy a utilizar el divisor de voltaje. Notemos entonces que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje del generador multiplicado por R, que es la impedancia sobre V sub O, dividido en la suma de todas las impedancias, Ls más 1 sobre Cs más R. Esto entonces me va a dar como resultado que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada va a ser igual a R sobre LCS cuadrado más 1 más RCS dividido CS. Vuelvo a reescribir. V sub O sobre V sub I sería igual a RCS dividido LCS cuadrado más RCS más 1. Aquí tengo entonces mi función de transferencia en términos de S. Eh, la magnitud de GDS, como estamos hablando de una función compleja, se hace evaluando S igual a J omega, o sea, la respuesta de este sistema ante señales que son única y exclusivamente cosenoidales. En ese caso esto sería RC J omega dividido LC J omega cuadrado más RC por J omega más 1. A esto le sacamos la magnitud, o sea que hay que encontrar la parte real y la parte imaginaria de esta división. Entonces voy a utilizar software para ello. En ese caso pues voy a utilizar el software Octave para realizar dicho trabajo. Muy bien, denme un momento mientras carga mi respectivo software. Aquí tengo entonces y voy a definir como simbólico para poder utilizar R, L y C. Entonces tengo R, L y C. También voy a definir omega como, como variables simbólicas. Muy bien, ya tengo mis variables simbólicas allí. Entonces voy a decir que G es igual a
R por C por J, o por I en este caso, por omega dividido L por C por I por omega. Esto lo voy a elevar al cuadrado más R por C por I por omega más 1. De esa forma tengo una expresión eh, para G de S cuando S vale J omega. En este caso entonces voy a buscar la magnitud de G, que la voy a llamar el valor absoluto ABS de G. Muy bien. Tengo entonces esa magnitud como tal. En este caso pues no me la está sacando porque yo definí que esta era un valor específicamente complejo. Entonces voy a ver si me lo permite sacar de aquí. Voy a sacar la parte real de G. No me está sacando la parte real. Bien, en ese caso entonces hagámoslo aquí a mano. Muy bien. Entonces, en este caso, G de S evaluado en S igual a J omega es igual a RC J omega sobre LC J omega cuadrado más RC por J omega más 1. Al realizar o al simplificar esta expresión, entonces tengo que J omega es igual a RC J omega dividido menos LC omega cuadrado más RC omega J más 1. Esto lo puedo escribir como RC J omega sobre 1 menos LC omega cuadrado más RC omega J. Esto lo voy a multiplicar por el complejo conjugado del inferior, o sea, por 1 menos LC omega cuadrado menos RC omega J sobre 1 menos LC omega cuadrado menos RC omega J. Esto me da entonces RC omega J que multiplica a 1 menos LC omega cuadrado menos RC omega J. Aquí, esto viene aquí, sobre 1 menos LC omega cuadrado al cuadrado menos RC omega al cuadrado. Entonces, esta es G evaluado en S igual a J omega. ¿Sí? Voy a reescribir la expresión para sacar la parte real y la parte imaginaria. Entonces de aquí voy a obtener que esto es RC omega. Voy a hacer
esto por esto, entonces me quedaría positivo RC omega al cuadrado, y aquí tendría más RC omega por 1 menos LC omega cuadrado J dividido 1 menos LC omega cuadrado menos RC omega cuadrado. En este caso entonces ya tendría la parte real y la parte imaginaria de este problema. Ya tengo entonces cómo hallar la magnitud del uno y del otro. Entonces voy a reescribirlo. Entonces la parte real de G evaluada en J omega es igual a RC omega cuadrado dividido 1 menos LC omega cuadrado menos RC omega cuadrado. La parte imaginaria de G de J omega sería igual a RC omega que multiplica 1 menos LC omega cuadrado por J, perdón, J no, porque estoy ya diciendo que es la parte imaginaria dividida 1 menos LC omega cuadrado, aquí me faltó un paréntesis, menos RC omega cuadrado. Ya tengo la parte real y tengo la parte imaginaria. Entonces la magnitud de G evaluada en J omega es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. De esa forma entonces tengo una expresión para la magnitud de G de J omega. Muy bien. Ya tengo entonces mi querida expresión. Esa es la parte teórica. Ahí ya tengo la magnitud de la función de transferencia, salida sobre entrada. Con eso, dándole valores a omega, cuando yo le doy valores a omega, ¿sí? Y le doy valores aquí a la magnitud de G de J omega, entonces puedo dibujar el respectivo diagrama de Bode de la función. Hay algo aquí que se debe aclarar, y es que este diagrama de Bode se hace en decibelios. ¿Qué significa eso? Que este eje, el eje vertical, sería decibelios, es 20 logaritmo en base 10 de la magnitud del voltaje de salida evaluado en J omega dividido la magnitud del voltaje de entrada evaluado en J omega. Esto es realmente lo que significan los decibelios. Entonces, al darle valores a ello, a esa ecuación, podríamos hacer la respectiva gráfica para diferentes valores de omega. Muy bien. Aquí en el documento pues hay tres casos, tres valores diferentes para hacer la configuración de la función de transferencia, de la magnitud de la función de transferencia. Hablamos entonces de lo que significa un filtro pasabajas, un pasaaltas y un pasabandas. Tenemos la respuesta en frecuencia. Recordemos que ya vimos hace unos días lo que significan los 0 decibelios, que es que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Vuelvo y les
hago la aclaración aquí en el papel. Muy bien. Si yo tengo una función de transferencia que tiene esta forma y estos son 0 dBs, como la función de transferencia es la relación salida en S sobre entrada en S. Obviamente cuando S es igual a J omega, esto es en este caso sería la magnitud de este asunto. Entonces allí en decibelios significa que 0 decibelios es igual a 20 logaritmo de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. En este caso entonces lo que significa es que yo debería simplificar, o debería despejar esta ecuación. Entonces tengo que 0 sobre 20 es igual a logaritmo de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Aplico el inverso de la función logaritmo de base 10. Tendría 10 elevado a la 0 sobre 20 es igual a 10 elevado a la logaritmo de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Y esto entonces es igual a 1 igual a B sub O sobre B sub I. Entonces 0 decibelios significan que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Otro ejemplo, menos 3 decibelios. Menos 3 decibelios significa 20 logaritmo de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces tengo menos 3 sobre 20 igual a logaritmo de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. 10 a la menos 3 sobre 20 es igual a voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a 0.707. Entonces a menos 3 decibelios significan que voltaje de salida es igual a 0.707 veces el voltaje de entrada. Estamos hablando de las magnitudes del voltaje de salida y de voltaje de entrada. Eso es lo que significa menos 3 decibelios. Bien, vamos a dejar este video aquí por ahora. Voy a continuar en el siguiente video.